Amigos, vamos a continuar con el desarrollo de Flappy, bueno, del clon de Flappy Bird. Eh, en este video vamos a hacer todas las interfaces de usuario y vamos a hacer la conexión entre el menú principal y el juego. Entonces voy a empezar por el menú principal. Tengo mi escena. Y esto es una duda que tenía. Recordemos que yo creé algunos prefabs. Estos prefabs los estoy creando porque quiero como estandarizar los objetos que yo use en mi juego. Entonces, a lo que me refiero es que puedo hacerme en este caso la pregunta. El ground lo voy a usar en todos los niveles. Es más, para empezar voy a tener múltiples niveles. Entonces, si vas a tener algún game object que idealmente debería de ser el mismo sin importar la escena, sí sería bueno crearle un prefab. De hecho, por ejemplo, aquí no lo he hecho, pero en el 99% de los juegos que hagas, el personaje va a ser un prefab, porque el mismo personaje lo vas a usar en todos o en la mayoría de los niveles al menos. Entonces, ahí sería pertinente crear un prefab. En este caso, como realmente el Flappy Bird solo tiene este nivel, pues nada más estoy creando o sea, no estoy creando prácticamente prefab de ninguna cosa. Pero de lo que es el main camera y del global volume, que esos sí se comparten entre escenas, ahí sí estoy creando un prefab. Entonces, aquí yo, por ejemplo, creé mi escena de main menu, que no tiene ningún objeto que yo haya creado antes, está limpia, entonces pues nada más voy a crear lo que ya tenía, que era la main camera, y agarro la que tenía antes. Y ahora sí. Y el global volume también. Listo. El Global Light, pues no lo uso, pero tampoco me estorba, entonces aquí lo voy a dejar. Entonces, esa es la cuestión. Cuando hicimos esto en clase, que empecé a crear los prefabs, sí se puso un poquito enrevesado, porque tenía unos en esta escena, otros en la otra escena, y pues al final como que no sabíamos como que cuál era el bueno, ¿no? Entonces, por eso aquí desde cero digo, mira, ¿sabes qué? Voy a decidir cuáles son. Y desde un principio los creo, y esos son los que voy a usar. Entonces, bueno. Este es la main camera, el global volume. Vamos a crear ahora sí nuestra interfaz de usuario. Recordando que para hacer eso tengo que crear un objeto de tipo UI que es un canvas. Y el canvas automáticamente genera un event system. Aquí es muy importante, como yo instalé el paquete de input system que aún no estoy utilizando, aquí me dice que lo reemplace por el de input system. Como aunque tengo el paquete instalado, no he hecho el cambio, no lo voy a hacer todavía. Pero si ustedes sí hicieron el cambio, la cosa es la ventanita que te reinicia el editor, les va a salir un error aquí y se resuelve nada más picándole a este botón. Entonces, de mientras así lo voy a dejar. Muy bien. Mi canvas lo voy a configurar antes de continuar. Aquí voy a dejar primero que se muestre el overlay en lo que trabajo en mi canvas. Al final voy a hacer que se muestre adentro de la cámara para que respete el postprocesado. El escalamiento, recordemos que, bueno, salvo que así sea su diseño, ¿no? Pero por lo general vamos a querer que se escale con el tamaño de la pantalla. Y vamos a poner una resolución de referencia. Por ejemplo, voy a poner una de 720p. Sería 720 por 1080, creo que es. No, 1720p por... Bueno, voy a checar. Listo, por 1280. Ahí está. Normalmente vamos a querer que se ajuste a la altura, pero como este va a ser un juego donde la pantalla va a ser vertical, vamos a ver si nos conviene dejarlo así. Pero de mientras, esta será la configuración. Ahora, repito, en este juego en particular, siempre voy a querer el mismo canvas en todo el juego. Por lo tanto, voy a crearle un prefab. Mi event system casi siempre lo voy a querer de la mano con mi canvas. Por lo tanto, también le voy a crear un prefab. Entonces, estos mismos prefabs que acabo de crear, los voy a pasar a la otra escena cuando trabaje en ella.
Entonces en este momento simplemente me voy a quedar trabajando con esto. Entonces, ahora sí, dentro de este objeto vamos a generar un panel, que va a ser el panel del menú principal. Entonces le puedo poner aquí main menu panel. Aquí por defecto me genera una imagen, se la puedo quitar, la pueden dejar, pueden poner otra o le pueden cambiar el color, así que eso es completamente a gusto. Yo la voy a quitar. Y automáticamente la escaló o la ajustó más bien a todo el tamaño de la pantalla, entonces sí la voy a dejar. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle el título. Entonces voy a usar un texto, TextMesh Pro. Es la primera vez que usamos TextMesh Pro en este proyecto. Entonces recordemos que TextMesh Pro es una librería que antes no era de Unity, ahora sí ya lo es, ya la adquirieron, ya la integraron por defecto en Unity. Y para poderlo utilizar tenemos que picarle a este botoncito que dice Import TMP Essentials. Y este segundo botón muestra ejemplos y otras cosas. Entonces, si quieren explorarlo, pueden importarlos. Yo no lo voy a hacer. Lo malo es que va a generar esta carpetita. Entonces, en mi caso que estoy trabajando con un repositorio de GitHub, bueno, de Git, pues voy a tener que añadir todos esos archivos. Entonces, voy a quitar aquí estos prefabs y voy a añadir todo el TextMesh Pro. Muy bien, entonces ya hice el commit. Repito, este proceso lo estoy haciendo yo porque estoy haciendo un repositorio. Esto es completamente opcional. Regresando a Unity. Ok, me dice aquí la advertencia o el mensaje de que ya se importaron los paquetes. Entonces ya podemos trabajar con el TextMesh Pro. Aquí simplemente pues me da la opción de poner un título. Pues lo voy a poner de esa manera. Y lo voy a llamar Flappy Clone. Ahí está. Lo quiero ajustar a la parte de arriba y del medio de la pantalla y quiero que se mueva hacia allá. Entonces, si yo le pico a la tecla Shift, voy a mover el pivote. Es decir, que el pivote del punto de anclaje, recordemos, bueno, por si acaso, ¿verdad? Cada vez que vayamos a acomodar un objeto en la interfaz de Unity, siempre va a tener un punto de anclaje. Por ejemplo, fíjense en este caso, dice, tú lo estás moviendo 185 unidades a la derecha y 180 unidades hacia arriba. ¿En comparación a qué? A este punto de anclaje. Si yo muevo mi punto, a ver, si yo lo... A ver, es que puedo... Necesito ver si lo puedo mover por completo. Sí, sí puedo. Si yo, por ejemplo, lo ajusto, lo pongo por aquí, ya cambiaron esos puntos de referencia, porque yo puse el punto de anclaje en otro lado, entonces se vale. Pero por defecto Unity nos ofrece algunos ajustes más precisos, que puede ser el centro de la pantalla, en cualquiera de las esquinas o en alguna de las orillas. O se puede estirar desde el centro hacia los lados, desde el centro hacia arriba y hacia abajo, o en alguna de las orillas, o de plano estirarlo hacia toda la pantalla. Entonces si yo por ejemplo voy a dejar presionar la tecla Alt porque si yo pulso cualquiera de estos botones, va a mover la posición del objeto a ese punto. Aquí nada más estoy pulsando la tecla Alt. Y si yo le pico la tecla Alt al mismo tiempo que pulso esto, vemos cómo estira el objeto a lo largo de toda la pantalla. En este caso no es muy necesario porque nada más es un texto, pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es estirarlo en la parte de arriba. Ya sé qué pasa. Tiene una altura muy, muy grande. Vamos a darle una altura de 64, bueno, 128 porque es un título, una altura más o menos grande. Entonces, bueno, ahí lo estiré a la parte de arriba de la pantalla. Aquí lo pongo en la parte de abajo o en la parte de en medio. Cada quien lo acomoda donde quiera. Yo lo voy a acomodar en la parte de arriba. Pero, y otra cosa que quiero hacer es que fíjate, por ejemplo, me dice que está en una posición en Y de menos 64. Pero, tomando en cuenta que este recuadrito blanco es la orilla de la pantalla,
yo puedo ver que no es cierto, porque está ajustado, o sea, estoy viendo yo aquí que está al ras, y por más zoom que haga, nunca voy a encontrar alguna diferencia, digo, alguna distancia entre la orilla de la pantalla y la orilla del texto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta distancia es con respecto al pivote, que no creo, no sé si alcance a ver, pero es este circulito azul de aquí. Entonces, ese circulito azul es el pivote. Pero nosotros podemos mover ese pivote aquí mismo pulsando la tecla Shift. Y pulsando la tecla Shift nos va a decir, ok, ¿dónde quieres el pivote? Entonces, yo lo voy a querer que se ponga en la parte central superior para que ahora sí ya me muestre que está en una posición en 0, en Y. Y entonces yo puedo empezar a mover aquí de manera más precisa los valores que yo quiera poner. Entonces, pero pues va a depender del acomodo. Yo casi siempre lo suelo poner lo más cercano a la orilla y lo más cercano al punto de anclaje. Entonces, si por ejemplo yo quisiera que se ajustara en esta esquina, yo pondría el pivote en esta esquina. Es lo que yo haría, pero realmente pueden moverlo a su gusto, pueden ignorar esos detalles. Lo único relevante que sí valdría la pena hacer, pues es ajustar el pivote. ¿Por qué? Porque por ejemplo con esto, ahora sí, yo puedo estirar mi juego y siempre se va a estar acomodando. Entonces, eso sería lo único, pero ya el acomodo lo pueden hacer a mano. Entonces yo le voy a dar una posición desde arriba de unos 256. El texto lo voy a ajustar al centro y ahí lo voy a dejar, tal cual. Entonces aquí nada más le voy a cambiar el nombre y lo voy a poner aquí, Tile. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es darle aquí clic derecho y voy a crear dos botones. Entonces voy a poner aquí en UI, Image, Text Mesh Pro, ¿dónde está? Button, Text Mesh Pro. Aquí está. Y voy a darle aquí, Play, Button. Voy a cambiar un poquito el estilo, lo voy a poner aquí de un colorcito grisecito. Y el texto lo voy a poner blanco. O de un gris igual muy claro. Ahora sí. También lo voy a hacer bastante más grande. Entonces aquí por ejemplo vamos a darle una altura de 64. Una anchura de 256. Me parece bien. Y el texto vamos a hacerlo también un poquito más grande. Vamos a poner un 32. Y si no un 60. No, 32. Ahí está. O bueno, es un juego móvil, entonces mejor que sí sea relativamente grande. Vamos a ponerlo aquí, que sea también en negritas. Sí. Y vamos a darle aquí el texto play. Pero entonces el botón lo va a hacer más grande. Vamos a poner 92. Y un 512. También. Bien. 128, veamos. Ok, me gusta más. Y voy a duplicar este botón que ya creé. Y lo voy a llamar aquí por Exit Button. Para poder quitar la aplicación. Entonces aquí nada más le cambio el texto a Exit. Y el anclaje está en el centro. Aquí lo que significa es que si yo ajusto mi objeto, se va a ir al centro. No, perdón. O sea, si lo ajusto, siempre se va a quedar en el centro. Fíjense, por ejemplo, que el título está estirado hacia las orillas. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que del lado izquierdo y derecho no va a tener ninguna distancia de la orilla de la pantalla. Por eso no importa qué tamaño lo ajuste, siempre se va a quedar ahí. Y si por ejemplo el texto sobrepasa el ancho de la pantalla, se va a empezar a ajustar. Ojo que el botón no lo está haciendo porque el botón no está estirado, simplemente está anclado al centro. Entonces aquí pues no hay forma correcta de hacerlo. Pueden ponerlo, por ejemplo, también que se estire, pero el problema es que si pasa eso, voy a hacer este nada más para abajo. El problema es que, fíjense la diferencia, si está muy pequeño, se va a ajustar de una manera bastante extraña. Y caso contrario, si es muy grande, el botón va a abarcar toda la pantalla. Entonces, pues realmente es cuestión de cómo lo quieran ustedes diseñar. En mi caso particular, yo creo que no lo voy a estirar. Entonces, voy a quitarle aquí el stretch, lo voy a poner en el centro.
Y le voy a regresar el ancho que tenía, que era de 512. Ahí está. Entonces, ya con eso, no creo que haya una pantalla tan angosta para que no quepa. Y si uso una pantalla completa, que tampoco se estire por completo. Esa es la decisión que yo estoy tomando. Ustedes lo pueden ajustar como ustedes quieran. Y ahora, ya tenemos nuestro menú principal diseñado, ¿no? Pero hay que darle funcionalidad. Para eso, pues voy a crear otro script que se llame main menu y lo voy a crear dentro de la carpeta UI. Entonces vamos a crearlo. Main menu UI mono behavior. Aquí está. Clase sellada. Y vamos a traer la referencia a los botones. Entonces field button. Aquí hay muchas opciones para poner botones. Está rendering debug UI, no sé qué sea. Input system, esto es otra cosa. UI elements también es otra cosa. Entonces, estos paquetes no. El que estamos buscando es unityengine.ui. Esos son los botones que pusimos en el editor. Aquí voy a traerme la referencia. Le voy a poner aquí play button. Y voy a crear otro para el exit. O sea, debe ser el tipo button de Unity UI. Y será exit button. Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta es una sugerencia que me da Copilot. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a crear el start primero. Y vamos a añadir un listener al play button. Entonces voy a poner play button. Play button tiene un campo que es onClick, que es una clase, supongo. Sí, es una clase que es un Unity Event. Después profundizaremos en Unity Events. Entonces, a esto va a tener un método que se llama addListener, que es como similar a lo que hacíamos antes con el más igual, cuando es un action. Pero aquí tenemos que usar el botón addListener. ¿Por qué? Porque es un Unity Event. En otro momento entro en detalles. Entonces, aquí yo, por ejemplo, como no es un delegate, yo no puedo poner aquí más igual y poner esto. Y que me genere el método. No puedo hacer eso. Ahí voy. Ahí está. Sí, o sea, básicamente me dice, pues no son compatibles. No es un method group, no es lo mismo que una clase que se llama button clicked event. Entonces, por eso no puedo hacer esto. Entonces lo voy a hacer de la forma adecuada, que es add listener. Y aquí puedo poner una expresión. A ver. Add listener. Add listener es una función que espera una cosa que es una Unity Action. Es muy similar, es realmente técnicamente lo mismo que una action de toda la vida. Un action es un delegate. Y el delegate lo que hace es que es una variable que permite guardar funciones. Entonces, addListener nos pide que le mandemos una función como parámetro. Es decir, no estamos llamando a la función. Le estamos mandando una función y que ya el botón sepa cuando la llama. Por eso, si yo tuviera aquí una función, digamos private void, y que se llame play, yo no puedo llamar esa función aquí. No puedo hacer esto. El mensaje de error que me dice que el argumento void no se puede, o sea, porque es un void, el tipo de retorno es void, y el void no se puede asignar a un parámetro que nos está pidiendo una acción. Entonces lo que nos está pidiendo es que le mandemos la función como tal, y esto sí lo podemos hacer. Entonces esta es una manera, y bueno, ya que empecé, pues la voy a dejar así. Entonces, cuando juegue, ¿qué es lo que quiero hacer? Muy importante. Es donde empezamos a recordar el diagrama que habíamos hecho y voy a crear mi Scene Manager. Entonces, voy a crear mi Scene Manager primero como una clase estática y después muy probablemente haga el cambio a un mono behavior, pero después vamos a ver por qué. De mientras vamos a hacer la estática. Entonces lo voy a llamar Scene Manager. Ahí está. Esta va a ser una clase estática, por lo que no voy a poder crear instancias aquí. Y vamos a ver en el diagrama que nos pide Scene Manager.
el current index, que va a ser una propiedad, porque la está en mayúscula. Nos va a pedir load scene, que tome un string, un load, este también debería llamarse load scene, va a ser un overload, recargar la escena actual, y vamos a poner aquí uno que se llama try load next scene. Vamos a crear esas cuatro funciones. Entonces, vamos a crear una propiedad, public static int current scene index. No, aquí voy a ponerle una expresión lambda y le voy a decir que de Unity Engine scene management scene manager. ¿Por qué? Porque scene manager es una clase que está definida dentro de Unity, pero yo también me llamé mi clase scene manager. Pude haberle dado otro nombre y no tendría que poner todo esto, pero como sí le di el mismo nombre, yo necesito especificarle cuál es, porque si no me va a decir, oye, scene manager no tiene este método, y es verdad, no lo tiene, pero es que yo no estoy hablando de este scene manager, sino del que hizo Unity. Entonces, por eso tengo que poner aquí el nombre completito. Vamos a ver si podemos hacer un alias. Bueno, esta es una manera que se puede hacer. Podemos poner un using como static y le decimos, ok, digamos que todas las funciones de Scene Manager las vamos a poder usar aquí de forma por defecto. Pero esa es otra forma de hacerlo. Honestamente yo no la uso, entonces, como diría por ahí, úselo bajo su propio riesgo. Yo lo voy a usar, se ve interesante. Entonces, bueno. Después nos pedía dos métodos que son loadScene, pero uno con string y otro con int. Entonces, vamos a poner public static. Creo que no se va a poder, ya sé por qué. Void load scene. Vamos a poner un string que sea el nombre de la escena, sin name, y ya, ese nombre. Aquí está el problema. Igual, estamos en una ambigüedad. Load scene, ¿cuál load scene? Este load scene, esto es una llamada recursiva. Entonces, si usamos este using static, no volvemos a tener el mismo problema. Aquí podríamos cambiarle el nombre, que sea, por ejemplo, load scene by name. Y ahora sí ya dice, ok. Tú quieres que llame al scene manager de Unity, no al mío. Pero como quiero dejarle la misma nomenclatura, entonces voy a tener que quitar esto y voy a ponerle el nombre completo. Si se preguntan cómo hice para autocompletar eso, es porque estoy usando Copilot. Load scene by name lo voy a quitar. Y que sea igual a este mismo. Ahora sí. Load scene, el nombre de la escena. Para que esto funcione, recordemos que al principio del video anterior nos vinimos a File, Build Settings y guardamos aquí las escenas. Entonces, si la escena no está guardada aquí, ninguno de esos métodos va a funcionar. Este load scene. Vamos ahora a hacer también un public static void load scene que use el índice. Este va a ser un valor int. Y pues igual, load scene sin index. Por último, vamos a dar este método que es load next scene. Aquí voy a poner try load next scene. Y en lugar de bool, de void, lo voy a hacer bool. Bueno, aquí hay dos opciones. Es que si lo hago como un bool, tendría que entrar en el método de try catch, que se supone que ya lo vimos en programación orientada a objetos. Entonces aquí estoy, ¿cómo se llama? Cachando, estoy atrapando una excepción. ¿Cuál excepción es? Honestamente no estoy seguro. Será un exception. Si es que no sé qué exception salga, entonces voy a dejar exception normal. Y le digo, bueno, inténtalo. Y si lo puedes hacer, súper. Si no, significaría que ¿cómo se llama? O sea, si puedo ejecutar la función correctamente, regreso un true porque sí funcionó. Entonces, esto lo voy a pasar para arriba. Ahí está. Y aquí tendría que decir return true.
Si funcionó, regresa true. Si no funcionó, regresa false. Alternativamente pueden poner un void y poner esta función solita. Realmente en este proyecto no vamos a checar si, no vamos a validar si sí la puedo cambiar, pero pues es una cosa que pueden hacer y que en algún otro proyecto sí podría ser muy útil, porque por ejemplo, imagínate que quieres avanzar a un nivel, pero ya no hay escenas posteriores, entonces habría que analizar ese problema. Entonces, pues les digo, aquí queda a su gusto. Pero, ¿por qué también hago esto? Porque estoy poniendo la palabra try. Y try en C Sharp es una, ¿cómo le llaman? Una práctica común que cuando el método empieza con try, regrese bool, porque nos va a decir si sí pudo hacerlo o si no pudo hacerlo. Entonces, pues por eso. Muy bien. Y por último vamos a poner un método que se llama public static void reload current scene. Y que simplemente cargue o utilice el load scene. Aquí ya podemos usar, por ejemplo, el mismo que creamos nosotros. Y que cargue la escena actual. Va a seleccionar el índice de la escena actual y lo va a volver a cargar esa escena usando este método que ya tenemos. Entonces, así de sencillo, ya hicimos nuestra clase. Entonces ahora vamos a venirnos aquí a play y ahora sí. Volviendo al contexto, estábamos creando el script del main menu y al botón play le estamos añadiendo una función que es que queremos que cuando juegue haga esto, va a ser lo siguiente. Nos iríamos a scene manager. Fíjate que aquí nos pide dos, el management, el que está en el namespace management, el que está en Unity Engine scene management. Aquí quiero usar el que yo creé, por lo tanto tengo que poner aquí un using management. Si por ejemplo tú creaste la clase sin un namespace, pues nada más no le pongas nada y debería tomar esto automáticamente. Sin manager.a y vamos a darle try load next scene. Podemos hacer esto ¿por qué? Porque como podemos ver en nuestro build settings está main menu y la siguiente escena pues es game scene. Entonces podría, o sea, va a cargar esta escena en este caso, pero tiene que estar acomodada. Ahora, vamos a poner el siguiente método que va a ser exit button.onClick.add listener. La otra opción que tenemos de añadir función, les repito, no podemos añadir la función directamente. Hay que añadir una función como parámetro y no la llamada de la función. Porque, por ejemplo, si tuviera un public, bueno, igual private int get5 y le pongo aquí return 5. ¿Qué va a pasar? Si yo llamo esta función, esto lo pueden intentar con un console.log fuera de Unity o con un debug log dentro de Unity. Puedo poner aquí yo get5. Pero get5 me va a regresar el número 5. No es lo mismo que si yo pongo debug log. No es lo mismo que si yo pongo get5 y que regrese un 5 a que ponga directamente la función get5. Bueno, que como aquí no va a aceptar un delegate como un objeto, podemos poner aquí nameOf y le podemos hacer así get5. Entonces no es lo mismo que manda una función en sí misma como argumento a que mande la llamada a la función. Aquí nos va a regresar el número 5 y aquí el nombre de la función. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Entonces, aquí como podemos añadir de forma anónima la función, podemos usar una expresión lambda. Como vamos a usar una función sin parámetros, voy a tener que poner unos paréntesis. Eso representa que va a ser una función sin parámetros. Le pongo aquí una flechita que es un igual y un mayor que. Simplemente estoy poniendo estos dos símbolos pegados, por eso se juntan. Voy a quitar las ligaduras.
Aquí está. Vamos a quitar las ligaduras. Listo. Ahí está. Entonces un igual y un mayor que. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar una función que se llama application.quit. Esta función lo que hace es cerrar el juego directamente. Fíjate que aquí, por ejemplo, me da una advertencia. Me dice, oye, puedes usar method group, es decir, puedes mandar la función directamente. Entonces, pues ya saben, voy a dejar esto comentado, pero la mejor forma de hacer esto sería hacerlo de esta manera. Yo les recomiendo, si no tienes muy claro cómo usarlas, mandar funciones como argumentos, como parámetros, pues siempre procuro usar lambda. Y ya con eso tú pones aquí adentro lo que tú quieras y va a funcionar. Por ejemplo, en este caso, es una función que nada más tiene una línea. Eso significa que tiene una expresión. Pero puedes poner métodos. O sea, puedes crear una función que tenga muchas expresiones. Y por ejemplo, puedes poner aquí un if. Y puedes poner un for. Puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, eso te lo va a permitir hacer lambda. Tú no podrías hacer esto aquí directamente. Entonces, lo voy a poner como otra vez como expresión y lo voy a comentar para que no le añada dos veces. Entonces, aquí simplemente estoy mandando funciones como argumentos a mi botón. Entonces, pues ya, literal eso es todo lo que necesitamos para nuestro menú principal. Entonces vamos a regresarnos aquí al menú de Unity y vamos a volver a compilar. Ahí está. Ahora, vamos a añadir el script. Yo, por ejemplo, siempre suelo crear un panel por cada menú que voy a hacer y en ese panel, aquí de hecho le puedo quitar el canvas renderer, no creo que no lo voy a necesitar. Sigue jalando igual, ¿verdad? Bien. Aquí yo puedo poner el script que vamos a crear, que es main menu UI. Entonces añado mi script main menu UI y me pide la referencia a mis botones. Simplemente los traigo para acá. Nada más para estar seguros, les digo, acostúmbrense a que cuando vayan a ejecutar sus programas puedan salir estos errores. Aquí viene en rojo y todo. O imagínate que no tuviera la ventana de consola. Déjame la cierro. Como quiera, siempre va a salir aquí abajito el error. Entonces, es que estoy corriendo y no sé por qué no funciona. Mira, no te la compliques. Nada más revisa por qué se ve aquí ese error. Entonces, de hecho, si le doy doble clic, me manda al editor a la línea donde ocurrió el error. Pero pues te va a mostrar aquí un mensaje en la consola. Nada más déjame, se me anda bugueando Unity. Le pongo aquí corner, ahí está. Me dice que hay un error. Me dice que es un null reference exception. Este error es emblemático. Este error siempre, siempre, siempre sale. Entonces, ¿cómo actuamos ante esos errores? Digo, lo primero es decir, ok, hay un null reference exception. Este error tiene truco porque nunca te dice cuál es el objeto que fue nulo. Tienes que como que intuirlo. Porque te dice, ¿en qué línea fue? Mira, te dice fue en main menu en la línea 17. ¿Ok? Entonces esto aquí, según la complejidad de la instrucción, aquí es muy obvio que es o exit button o on click. Entonces, como on click pues no lo controlamos nosotros, pues debe de ser exit button. Entonces podemos suponer que esta variable no está guardada. De hecho, si yo guardo aquí mi editor, aquí me dice qué valores tiene. Me dice, mira, aquí he puesto un play button. Y aquí no le has puesto nada. Pero porque estoy usando Rider. Eso en Visual Studio Code no se va a ver. Y en Visual Studio no estoy seguro. Creo que no. Pero bueno, el chiste es que me dice, pues mira, no pusiste un botón. Aquí viene none. Pues nada más lo arrastro. Y listo. Eso es todo. Voy a darle clear aquí. Y voy a poner mi juego de este lado. Ahora. Pues ya con eso. Yo puedo darle play. Y si le pulso exit no va a pasar nada porque estoy dentro del editor. Pero cuando ejecuten su juego sí va a funcionar, o sea, fuera de Unity, pero eso lo vamos a hacer al final de estos videos. Y si ahorita le doy play, ya puedo empezar a jugar. Pero tenemos el problema que teníamos antes. Hay que cerrar el juego para poder volver a jugar. Entonces eso no es ideal. De mientras, nuestro main menu ya quedó para fines prácticos terminado. Entonces voy a regresarme a la escena de mi juego y voy a empezar a trabajar sobre esto. Voy a crear primeramente crear no, ya tengo un canvas hecho. Lo voy a pasar para acá.
Cosa muy importante a notar, mi canvas no tiene, voy a guardar los cambios, sí, mi canvas no tiene un main menu. Fíjate que este main menu tiene un botoncito de más. Eso significa que está adentro de un canvas y que no se ha actualizado ese canvas, ese prefab, perdón. Entonces está dentro de un prefab y no se ha actualizado. Entonces si yo selecciono el prefab y muestra que override, me vas a decir, oye, es que antes no tenías este objeto y ya lo añadiste. Entonces aquí es donde tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. Quiero que este objeto esté en todas las escenas donde esté este prefab. Si sí, le vas a dar en aplicar. Y si no, como es mi caso, porque quiero que el min menu nada más esté aquí adentro, lo voy a dejar así como está. Pero aquí yo puedo notar que mi prefab está siendo modificado porque tiene una rayita azul aquí arriba. Entonces, bueno, voy a regresar a Game Scene. Y tengo mi canvas sin ese objeto. Ah, última cosa. En Main Menu, se me olvidó poner, ahora sí que ya terminé. En mi canvas, voy a poner aquí Screen Space Camera. Pero me va a preguntar cuál cámara. Entonces le voy a arrastrar mi cámara. Eso es para que también tenga los efectos de postprocesado. Aquí es un poquito sutil, casi no se nota. Pero si tienes efectos más exagerados, si no haces esto, no se va a ver. Cosa mala, que ahora se puso a la misma escala y posición que la escena. Entonces, pues puede ser difícil de ver. Por eso primero lo dejé en overlay. Entonces ahora sí, me voy a... Ah, por ejemplo, este cambio que hice, sí es un cambio que quiero que se refleje en todas. Entonces aquí podría darle Apply. Apply All, no, porque me va a añadir esto. No, aquí le puedo decir, esto en particular, sí aplícalo. Entonces le puedo dar clic derecho y que se aplique al prefab. Que se genere en la cámara. Pero como la referencia a la cámara está adentro de la escena, ese, pues aunque yo lo guarde, como quiera lo va a ignorar. Entonces no pasa nada. Voy a regresarme a Game Scene y voy a guardar los cambios. Y de hecho ya me puso el menú, si se fijan. Ah, ya. Este sí porque no le he asignado una cámara. Entonces lo voy a dejar así de mientras. Ok. Vamos a crear primeramente el contador. Entonces, dentro de mi canvas, voy a crear un elemento de UI que sea un texto y le voy a poner score text. Y vamos a crear un script para que eso funcione. Volviendo a nuestro diagrama, tenemos aquí un score UI, pero para eso necesitamos un score manager y nosotros nada más tenemos el score trigger. Entonces vamos a generar primero el score manager. Vengo para acá y voy a crear un nuevo script que sea score manager. Clase sellada. Y voy a poner una referencia a mi texto. Como en este caso quiero poner mi script junto con mi texto, puedo poner aquí el método que ya conocemos, el atributo, que se llama require component, y necesito un tipo que va a ser el tipo de la clase text mesh pro GUI. Así es como nosotros podemos referenciar al objeto de text mesh pro, que es este de aquí. Entonces, aquí puedo poner yo, ahora sí, una referencia privada a mi text mesh pro. Y como dice aquí Copilot, le puedo poner score text. Pero como es un campo privado y no serializado, le voy a poner el menos al principio. Digo el guión bajo. Y en awake voy a traerme la referencia con getComponent. Ahora. Lo que quiero hacer, quiero suscribirme al evento. Entonces dentro del método start vamos a utilizar el evento que habíamos generado en scoreTrigger, que es este de aquí, que como es estático, le pongo nada más el nombre de la clase. Score trigger punto onPipePassed. Así es. Entonces, recordemos que siempre que nos suscribimos a los eventos, hay que suscribirnos y vamos a generar la función. Vamos a quitar esto un segundo. Entonces, ¿qué quiero hacer
cada vez que... perdón. Me estoy equivocando horriblemente. Este es el Score Manager. No. Aquí estoy haciendo otro código. Este es el del Score UI. Vamos a crear una vez ese script. Add C# script. Vamos a poner aquí Score UI. Este es el que va a tener todo esto. Score UI. Ahí está. Voy a quitar esto de aquí. Aquí no lo necesito. Este awake y este método sí los quiero acá. Estos no. Ok. Entonces, ahora sí, tengo mi Score Manager. Bien. Entonces, en mi Score Manager, vamos a checar el diagrama, a ver qué tiene. Score Manager. Tiene una instancia, tiene un evento que nos dice cuándo se actualiza y guarda de manera privada el valor del puntaje actual. Vamos a poner la función que se suscriba a este trigger y vamos a hacer un get, pero lo voy a hacer como propiedad. Entonces, vamos a generar primeramente un campo serializado que sea el valor del score, que lo voy a poner como un ulong. Podría ponerlo como un int, pero el ulong es el tipo de dato con el que vamos a poder guardar la mayor cantidad de valores. Entonces, son como 14,000 millones o algo así. Entonces, bueno, voy a poner aquí score. Voy a guardar ahí el score del personaje. Vamos a crear la instancia, esa la voy a poner aquí arriba. Vamos a generar un evento que sea public action, no, public event action. Sí va a ser genérica, voy a ponerla de tipo ulong. No se nos olvide poner using system. Y on score changed, me gusta más poner on score update. Y vamos a suscribirnos al método de al evento del score trigger. Entonces aquí voy a poner score trigger punto on pipe passed y voy a poner on pipe passed, que es el método que venía en el diagrama. Recordemos también usar siempre el on destroy y creamos nuestra función private void on pipe passed. Vamos a incrementar primero el score y luego vamos a llamar al evento. Y Copilot se me estaba quejando porque no había puesto el awake, porque en el awake tengo que inicializar la instancia, asignándole el valor de esta instancia. Entonces, ¿qué más falta? El score ya lo tenemos, falta este get, ahorita lo ponemos. Y ya, sería todo. Entonces vamos a poner ese get. Podemos poner aquí abajito, public ulong, tiene que ser el mismo tipo de dato. Y ponemos score con mayúsculas. Y con una expresión lambda, no nos complicamos, ponemos score. Con este ya tenemos un get del score por si lo necesitamos. Y ya, eso es todo lo que tiene que hacer el Score Manager. Después vamos a implementar para que pueda guardar el puntaje máximo. Entonces vámonos a Score UI. Ahora sí. Vamos a guardar una referencia. No va a ser necesario. Vamos a tomar la referencia del Score Manager. .instance. On score updated. Y vamos a generar ese método. Recordemos siempre de suscribirnos. Y voy a poner aquí el nombre más explícito. Le voy a poner current score. Ahí está. Entonces, ¿cómo muestro yo ese score? Aquí nada más creé mi función. Tengo una referencia a mi texto de TextMesh Pro. Entonces, para poder usarla, yo tendría que poner aquí score text. Tiene una propiedad que es el text, o también hay un método que se llama setText. Es indiferente cuál usemos, usen con el que se sientan más cómodos. Yo voy a usar text.
y le voy a decir que va a ser el texto de mi current score. Pero current score es un valor entero, no lo puedo asignar a text que es un string. Entonces, aquí yo puedo poner un punto y usar un toString. La ventaja es que aquí además puedo poner un formato. Entonces esto lo pueden checar en la documentación de C#. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Quiero ponerle 5 decimales o 2 decimales. Entonces, yo le voy a poner esos 2 decimales, nada más para demostrar que se puede hacer, aunque creo que el juego original no lo tiene. Entonces voy a regresar a Unity y voy a continuar. Ahora vamos a añadir ese script a mi texto, que va a ser score UI, pero me gusta arrastrarlo aquí a la parte de arriba. Pues no necesita ningún valor. Espera, score UI. Ah, porque se lo muestra el manager, sí, cierto. Vamos a poner un valor aquí por defecto, 0, 0. Que sea, veamos, un quote, no. Title me gusta. Vamos a poner un valor grande, vamos a ponerle aquí un 92. Voy a hacer que mi texto se ajuste al centro de la pantalla. Usar una altura de 92 también o 128. Vamos a ponerle un ancho de 250. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a ponerle, sí, 128. Como pueden ver, el texto se está ajustando porque no cabe en toda la pantalla. Eso lo podemos cambiar quitándole el overflow. No, perdón, el wrapping. Aquí vamos a ponerle disable. Entonces, por más grande que sea el texto, nunca se va a ajustar. Entonces, depende de qué tan grandes sean los valores del jugador. Vamos a poner la posición en Y igual un menos 92 o un menos 128. ¿Sí? Y ya. Ahora vamos a generar nuestro... nos falta poner el event system. Ese siempre tiene que ir de la mano con el canvas. Y vamos a generar un manager. Vamos a poner aquí score manager. Y vamos a añadir el script que creamos. Score manager. Y me muestra el score actual. Entonces, en teoría, si yo empiezo a jugar, ya puse mi escena y ahí está. Va contando cada vez que paso. Y noten cómo está poniendo un decimal al principio. Eso es porque le pusimos formato. Si no se lo pongo, lo mostraría sin ese 0. Podría añadirle, por ejemplo, en lugar de que fuera de 2, un D3 o un D4 y ese número de dígitos que va a mostrar mínimo. Ahí, por ejemplo, ya lo puso en 10. Y si llegara, por ejemplo, a 100, pues va a mostrar el 100 completo. Pero bueno, si pierdo, pues nada. Ok, score. Ok, ya pusimos el puntaje. Ahora vamos a poner también un menú de pausa. Y para esto voy a hacer dos cosas. Voy a crear un objeto, así pelón, que va a ser un botón. Que va a ser pause button. Aquí hay dos opciones. Yo simplemente por estética no le voy a poner, o bueno, le voy a poner un texto que sea una P nada más. Porque yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero poner este botón en la esquina superior izquierda de la pantalla, aquí arribita. Porque como también quiero sacar este juego para celular, en el celular no hay teclas, entonces voy a utilizar este botón para que el jugador con su dedo pulse aquí y ese botón ponga pausa. Además de que si lo juego en computadora, puedo usar la tecla del espacio. Entonces aquí voy a ponerlo de un tamaño cuadrado, entonces lo voy a poner por ejemplo 64 92 por 92. Ahí está. Quiero que se esté alejado de la pantalla un 32 en X y un menos 32 en Y. Y en lugar de que diga button, vamos a ponerle aquí una P. Y ya, P mayúscula. Y que tenga un tamaño bastante grande. 64. Ahí está. Y en negritas. Entonces, ese será mi botón de pausa.
Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es que automáticamente le pone tiene un componente de imagen y la imagen necesita un sprite para mostrar pues esa imagen. Entonces aquí yo por ejemplo puedo cambiarla. Probablemente, mira, aquí tengo un knob. Ok, yo voy a buscar círculo, pero ese me sirve. Entonces voy a ver si lo tengo disponible como quiera. Si es un proyecto en 2D, debe de estar disponible. Voy a poner un círculo. Y ahí está. Ahora el botón es circular. No afecta en absolutamente nada, pero pues dependiendo a quién le preguntes, puede que sea más bonito. Ok, entonces ya tenemos un botón de pausa. Y después vamos a ver qué hacer con ese botón. Primero voy a crear mi menú. Entonces, yo siempre cuando los voy a crear, ya sea que cree el panel o en este caso que voy a crear un objeto vacío. Le voy a poner post panel. Ahora sí voy a crear un panel. Bueno, vamos a crearlo a mano. Simplemente vamos a necesitar un componente image. Automáticamente añado en Canvas Renderer y aquí pues podemos poner este de aquí, el que viene por defecto, que es UI Sprite. Quiero que se ajuste a toda la pantalla, pero así ya no vería nada. Entonces lo que quiero es ponerlo de un color negro y cambiar el alfa, que es la transparencia. Y le voy a poner un valor de 128. Entonces así, si está en pausa, se va a oscurecer la imagen. Y me da a entender de que el juego está pausado. Pero cosa muy importante, fíjense cómo el botón también se oscurece. Eso significa que el botón está por debajo del panel. Entonces, para que eso no pase, puedo ajustar mi botón a la parte de abajo. Y ahora sí, si lo activo o desactivo, no lo va a tapar. Sin embargo, vamos a ir un paso más allá y a mi panel le voy a poner que no sea un Raycast Target. Esto significa que si yo pulso esta pantalla, va a topar. Entonces va a decir, ok, si estoy tocando un elemento de UI. Aquí le digo, ¿sabes qué? Si lo tocas o si no lo tocas, no me importa, porque no quiero que lo tomes en cuenta. Ahora sí, dentro de Post Panel vamos a crear un similar al menú principal. Vamos a poner un texto que sea post text. Y aquí simplemente ponemos post. Que sea también un H2, por ejemplo. Casi no se nota. H3. Bueno, va a ser un texto normal. Lo voy a hacer yo manualmente en negritas. Que sea de un 92. Vamos a hacer que se ajuste a las orillas. En la parte del medio, sí. Y vamos a hacer que esté en el centro. Y lo voy a hacer un poquito más arriba. Entonces un 64 punto. No, mejor un 512. Muy arriba. 256. Bien. Ahí que se quede. Y vamos a poner dos botones. Vamos a poner aquí UI. Button. Y vamos a poner dos botones. Que sea Resume Button. Vamos a ponerle un estilo acá más o menos. Igual un grisecito. Que sea bastante más grande. Vamos a poner una altura de 128. Bueno, mejor no. Un 92. Una anchura de 256. Vamos a hacer el texto más grande. Un 64. Sí, 64 está bien. Vamos a darle aquí zoom. Y vamos a ponerlo de color blanco, casi casi. Por ejemplo, aquí no me cabe, entonces voy a hacer un poquito más pequeño, vamos a poner un 48. Ahí está. Y negritas para que se note. Ahora sí, voy a duplicarlo. Y voy a poner otro botón que sea el Exit Button. Y le pongo Exit. Y listo. Ahora nada más lo voy a mover para abajo. Vamos a ponerle un menos 48. No. 128. Puedo hacer operaciones aquí. Por ejemplo, si pongo menos 28 menos 32, me va a dar menos 160. Entonces ahí está. Resume Exit. Y vamos a crearle un script. Aquí voy a tener pause UI.
Aquí está. Va a implementar una interfase que es iToggleable. Entonces también voy a crear esa interfase. Vamos a hacerla. En UI, add. Bueno, o sea, ustedes lo hacen desde Unity, ¿verdad? Si quieren. Y voy a poner aquí iToggleable. Es una interfase. Y como es una interfase, empieza con la letra I mayúscula. Esa es notación de C Sharp. En Java no se hace eso, por ejemplo. Entonces voy a crear un método void que sea show. Y voy a crear otro método void que sea hide. ¿Ok? Y voy a crear mi script. Entonces add Unity script que sea pos UI. Es un monoBehavior igual sealed. Y además de crear de monoBehavior va a implementar iToggleable. Y me va a dar unos errores porque no he implementado los miembros. Entonces voy a implementarlos. Show va a tomar este GameObject y lo va a poner con el método setActive en true. Y esto va a ser lo mismo, pero en false. Y listo. Bueno, esto nada más para mostrarlo y ocultarlo. Vamos a ver qué más métodos tiene. El Post UI. Tiene una referencia al Post Manager que aún no programamos. Tiene una referencia al botón de resume y al botón de exit. Y un evento que es cuando el juego... una suscripción al evento que es cuando el juego ha sido pausado y cuando ha sido reanudado. Entonces vamos a generar esas referencias. Es field button resume button y button exit button. En el método start otra vez. Esta vez voy a hacer ambas con una expresión lambda, entonces le voy a poner resume button punto onClick punto necesitamos crear primero nuestro post manager. Entonces vamos a generarlo. Unity script post manager mono behavior. Aquí está. Sealed. Y también vamos a necesitar nuestro game manager. Ahí está. Sealed. Volvamos a nuestro diagrama. Y tenemos game manager. Aquí está bajito. Que también está un enum. Entonces vamos a generar también ese enum. Ese lo voy a generar dentro de la carpeta core. Game state. Un enum. Que va a ser el playing, post y game over. Que son los mismos que puse aquí. Playing, post y game over. Es una enumeración. Ahora sí vamos a generar nuestro game manager. Que tiene una instancia, un evento. Y tiene dos valores. Este, por ejemplo, no lo habíamos añadido en el curso, que es el previous state. Ahorita van a ver para qué es. Vamos a generar un get y un set. Pero lo vamos a hacer con propiedades. Lo pueden hacer igual que en Java y también es válido. Game Manager. Aquí está. Vamos a poner un serialized field que va a ser el game state, current state. Vamos a generar una variable privada, private game state, previous state. En start o en awake incluso, si ya lo ponemos en awake, vamos a poner previous state va a ser igual al current state. Al principio queremos que sean iguales. Y ahora sí vamos a generar nuestro get y nuestro set. Entonces public game state current state. El get simplemente lo va a regresar y el set va a ser lo siguiente. Aquí de hecho se me olvidó poner el evento. ¿Cómo lo llamé? OnStateChanged. Public event action game state OnStateChanged. OnStateChanged.
Ahí está. Ahora sí. Dentro de nuestro método set decimos si el valor actual del estado es igual al valor que le estamos asignando. Pues sí, value. No hagas nada. Entonces, de hecho creo que no vamos a necesitar esto, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo y les digo. Previous state, current state. Ok. A ver. No, estoy casi seguro de que aquí no vamos a necesitar el previous state. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos aquí? Ahora sí. Decimos, nosotros desde un principio vamos a tener un estado asignado. Cuando nosotros desde afuera queramos actualizar el estado, le vamos a asignar un nuevo valor. Entonces decimos, si el valor que le asignamos ya es igual al que tenemos, significa que no estamos cambiando el estado. Entonces no va a hacer nada, no lo va a actualizar. Pero si sí cambia, entonces vamos a actualizar el valor y vamos a llamar el evento. Entonces, ¿qué más necesitamos? Pues nuestro singleton y ya. Vamos a crearlo. Esto es para que, como nada más va a haber un solo Game Manager a la vez, pues nada más necesitamos esa referencia a la instancia. Y de mientras debería de ser todo. El Game Manager lo único que está haciendo es guardar un estado actual del juego. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí nos vamos a ir a nuestro Post Manager, que recordemos que tiene Post Manager, tiene dos actions, dos eventos que son cuando pauso y cuando resumo, o sea, reanudo. Y una referencia al Game Manager. Entonces, vamos a poner public event action on pause y on resume. Vamos a crear nuestro singleton también. Vamos a traer una referencia. Si es que la necesito, vamos a ver. ¿Qué más necesitaba en mi post manager? On pause performed. Esto es porque, si vemos el diagrama, está utilizando nuestro input manager. Entonces vamos a poner aquí en el método start a suscribirnos a ese evento. Entonces input manager, eso lo creamos al principio del video pasado. Instance.onPostPerformed. Nos suscribimos y vamos a... bueno, el awake me lo había pedido, ¿verdad? No lo había puesto. Vamos a generar ese método. Y aquí simplemente hace la pregunta. Vamos a hacerlo mejor desde cero. Aquí está. Decimos si vamos a poner aquí un Game Manager en una variable. Vamos a ponerle aquí Game Manager. Game Manager va a ser la instancia. Y decimos si. Es nada más para que el código no quede tan largo. Si el Game Manager... o mejor aún. Vamos a guardar esto en una variable. Game State. Current State. Va a ser igual a ese valor. Entonces el valor actual decimos si es igual a Game Over. Entonces decimos que no hagas nada. Ni pongas ni quites pausa. Ahora vamos a decir si el estado actual es el estado de playing. Ya generé mis eventos, ¿verdad? Ok. Si yo pulsé el botón y estaba en playing, significa que ahora quiero poner pausa. Por lo tanto, voy a poner aquí la función de onPause. Y lo voy a invocar. Además de eso, voy a ajustar el valor de la escala. Y voy a también actualizar el valor en el Game Manager. Entonces aquí voy a hacer varias cosas. Voy a poner también
el valor del tiempo, timescale es igual a 0. Si estaba jugando, pon pausa. Es decir, pon el tiempo en 0, actualiza el estado y invoca el evento. Y luego decimos un else if. Y si el estado actual es pausado, significa que quiero que el tiempo se reinicie otra vez, que el estado ahora sea playing y que invoques el evento. Vamos a poner también aquí en onDestroy, por el problema que habíamos tenido en el curso, que la escala sea 1. Eso significa que si se destruye el post manager, significa que ya no tenemos pausa que controlar y vamos a resetear ese valor a 1. Aquí me da una cosa que podemos hacer. Esto también lo podríamos hacer con un switch, pero se me hace un poquito menos legible, ¿o no? Digo, aquí pueden ponerlo, por ejemplo, ustedes de esta manera. Yo lo voy a dejar con puro if else if. Y ya. Entonces ahora ya por fin podemos regresar a nuestro post UI. Habíamos traído nuestra referencia a los botones y ahora sí las podemos usar. Entonces vamos a generar una referencia. Vamos a volver una variable. Post manager. Post manager. Y va a ser igual a la instancia. Vamos a añadir un listener que va a ser una expresión lambda. Así lo voy a hacer en ambos casos aquí. Que va a ser al post manager punto post. No hemos generado esos métodos, es verdad. Post manager. Y de hecho eso va a hacer este código mucho más legible. Public void post. Y public void resume. ¿Por qué lo estoy haciendo público? Porque este sí lo voy a llamar desde afuera. Entonces, simplemente este sería el método de pausar. Lo guardo aquí. Este sería el método de reanudar. Lo guardo aquí. Y aquí entonces puedo poner pause. Y aquí puedo poner resume. Y puedo quitar entonces las llaves. Ahí está. Entonces ahora sí me regreso para acá. Y le digo, bueno, si le pico el botón de pausa, pausa el juego. No, perdón, resume, porque este es el botón de resume. Resume, ahí está. Y puedo decir que cuando le pica el botón de salir, me regrese a la escena 0, que es la escena del main menu. Entonces aquí hicimos un método que se llama load scene y va a ser la escena 0. Y listo. Eso sería todo en nuestro menú de pausa, si no me equivoco. Pause UI, ¿dónde está? Pause Manager, Resume Exit on Pause, On Game Post, On Game Resume. Es otra cosa. Sí, porque hay que mostrar este. Entonces vamos a escribirnos ese evento. Vamos a poner aquí Pause Manager punto on pause y vamos a crear ese evento. Bueno, aquí hay dos opciones. Voy a poner on game post y on game resume. Aquí podríamos poner directamente show and hide, pero supongamos que en un futuro queremos añadir funcionalidad, pues ya tenemos estas funciones. Entonces vamos a poner aquí private void on game. Vamos a poner, si es cierto, primero es en onDestroy. On game paused, es decir, si pongo pausa quiero que se muestre el menú y si le doy resume quiero que se oculte. Así es. Entonces vamos a regresarnos a Unity. Y vamos a añadir primeramente esa funcionalidad. En mi post panel voy a añadir mi post UI. Me gusta ponerlo aquí arribita. Y me traigo la referencia al botón de resume.
y al botón de pause. Y vamos a generar un nuevo objeto vacío que será el pause manager. Y vamos a hacer lo que habíamos dicho antes, porque teníamos nuestro botón aquí, que es el pause button, que no hacía nada. Ahora sí va a hacer algo. Aquí estos son los Unity Events. Voy a cerrar esto. Estos son los Unity Events, se los presento. Estos son eventos que podemos utilizar desde el inspector. Entonces, por ejemplo, yo una cosa que puedo hacer aquí es picarle al botón de más y aquí va a tener una lista de funciones. Entonces voy a decir qué función quiero llamar yo. Pues mira, si le pico el botón de pausa, aquí hay que generar un nuevo método. Ahorita les voy a decir por qué. Porque voy a seleccionar una función de mi Pause Manager. Tengo la función pause y la función resume. Pero necesito que sea condicional porque si el juego está pausado, no lo quiero pausar otra vez. Y si el juego no está pausado, sí lo quiero pausar. Entonces vamos a generar un método en Pause Manager que sea toggle pause. Public void toggle pause. Que sería realmente la misma lógica que ya habíamos hecho antes. Entonces vamos a utilizar este mismo método. Ahí está. Y aquí simplemente vamos a ponerle toggle pause. Y ahí está. Entonces regresamos a Unity y vamos a utilizar esa función. Vamos a poner toggle pause. Toggle significa es que tiene dos estados. Si está activado, se desactiva. Si está desactivado, se activa. O si está arriba, que se pase para abajo. Si está abajo, que se pase para arriba. Eso significa la palabra toggle. Y ahora sí. Entonces yo quiero pensar que si le doy play, como estoy jugando con teclado, hay un problema. El juego está pausado, se supone. Yo lo que quiero es que cuando empiece el menú se oculte. Entonces en Start voy a poner Hide. Post Manager. Me equivoqué. Esto no es en Post Manager, es en Post UI. Quiero que si bien empiece, se desactive. Hide. Ahí está. Entonces ahora sí. Si yo pulso el botón de Escape en la computadora, sale un error. Vamos a descubrir cuál es. Y voy a ver si este botón sí funciona. Tampoco funciona. Vamos a ver qué pasa. Pues nos falta el Game Manager. Create Empty Game Manager. Ahora sí. Nos va a preguntar cuál va a ser el estado por defecto. Pues va a ser Playing. Ahora sí, si le pico el botón de ESC, se pausa. Puedo picarle aquí el botón de Resume y volvería a jugar. O también le puedo picar al botón de aquí arriba. ¡Pum! Y el juego se pausó. Le pico Resume. Le pico pausa. Aquí mismo también. Ya sé qué pasa. Ese error es en particular porque yo estoy jugando con la tecla del espacio. Y digamos que lo que hace Unity es que por medio del Event System va a mantener ese objeto como seleccionado. Bueno, como dirían los inges del tech, se los dejo de tarea. Pero bueno, amigos, de mientras, voy a dejar este video hasta aquí. Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es que hicimos nuestro menú principal. Entonces, si yo le doy play a mi juego, puedo pasar a la escena del juego. Ándale, un null reference, ¿qué fue?
Score Manager Instance. Ah, fíjense el error garrafal que cometí. Lo metí adentro de Awake. Eso tiene que estar adentro de Start. Listo. Ahora sí, si yo le doy play, le pico el botón, ya no sale ese error. Puedo jugar como si nada. Puedo poner pausa, puedo quitarla. Y puedo ponerle pausa otra vez. Puedo ponerle resume. Y puedo jugar relativamente con normalidad. Eso del espacio lo vamos a corregir. Pero bueno. De mientras aquí lo dejo, amigos. Y pues ya saben, si tienen dudas me dicen. Yo sé que en este caso voy un poquito rápido, pero como es simplemente una recapitulación, no es como la intención explicarlo todo desde cero. Sin embargo, si tienen dudas con un tema en particular, miren, ese es un problema. Vamos a corregirlo bien rápido. Aquí está, jump performed, y decimos if. Si está muerto, regrésate, no hagas nada. Ignora el salto. Y ya, literal. Eso es todo. Pero bueno, les digo, vamos a ir corrigiendo esos errores. Si tienen duda con un tema en particular que les gustaría que lo explicara por sí solo, por ejemplo, mencionaban que no está muy claro el uso de C Sharp. Voy a hacer un video, voy a tratar de hacer un video exclusivamente de C Sharp. Entonces, igual, pues ya saben, dudas, me dicen. Espero que les sirva, espero que les guste. Y pues nada, amigos, cuídense mucho. Hasta luego.